Buenas tardes con todos. Les traigo hoy un tema controversial, pero lo que les voy a pedir sobremanera es que lo tomen con empatía saludable. ¿Y qué es la empatía saludable? Nos han mencionado este término muchísimas veces durante nuestra carrera y nos han dicho que es ponernos en los zapatos del otro. Yo les propongo un concepto diferente y es entender el dolor del otro y como profesionales tener la competencia para analizarlo y saber cómo vamos a apoyar a ese paciente y lo vamos a contener con las herramientas necesarias y nuestro conocimiento para que pueda afrontar lo que la vida le ha puesto enfrente. Y justamente vamos a hablar de la eutanasia y lo que implica la decisión versus el dilema conceptual. Bueno, en un país como el nuestro, tan tradicional, religioso, consagrado y demás, llega una mujer hace poquísimo, Paola Roldán, que llegó a cruzar el océano pidiendo la eutanasia. Y quiero ponerles un poco su audio y quiero que cierren los ojos y piensen qué harían ustedes si ella fuera su paciente. Ella, San Pedro, Hernández, Carrasco, Sepúlveda y tantos otros que se presentaron a sus gobiernos, a sus consejos de judicatura, a sus espacios constitucionales para pedir la revocación de la penalización de la eutanasia en sus países. Lo que vivo es doloroso, solitario y cruel. Y sé que lo único que merezco es una vida y una muerte con dignidad. Hoy estoy aquí como Paola, pero en realidad soy cientos y cientos de voces que hoy salen del silencio y se muestran junto a mí. Bueno, un poco ella tuvo que comparecer en nuestra Corte Constitucional para que le permitan morir el día que ella decida hacerlo. Paola, como muchas mujeres y como muchos hombres en este país, una mujer con una vida feliz, completa, yoguista, máster y una luchadora incansable, una activista imparable que se quedó postrada y utilizando un respirador por un tipo de ELA realmente fulminante y que esto nos ha llevado a nosotros a un debate. Probablemente en nuestras aulas universitarias hemos hablado muchísimo de estos temas, pero en nuestro país se dieron dos posturas. La una, el seguir viviendo con ese sufrimiento, y la otra, la posibilidad de que el paciente decida una muerte digna y ser recordado como merece. Así que el 7 de febrero la Corte Constitucional aprobó la petición de Paola y le dio al Ecuador la posibilidad de practicar la eutanasia y eliminar este apoyo de un médico a morir de un paciente como un proceso penal. Es interesante porque a su vez también entran una serie de conceptos, entre esos la objeción de conciencia, que aquellos médicos que no estén dispuestos a practicarla, pues tengan la posibilidad de negarse a hacerlo y a su vez tengan que buscar el traslado a otro profesional para que la realice. Por otro lado, implica un fallo histórico porque a partir de esto empezamos a permitirle al paciente que ejerza su derecho a la autonomía y que sobre todo pueda decidir cómo quiere morir. Por otro lado, empezamos a encontrarnos con muchas novedades porque esto demuestra la incapacidad, probablemente la falta de formación de muchos tecnócratas, de muchos funcionarios, al pedirle al Ministerio de Salud Pública que realice un reglamento en 2 meses, tiempo récord, y lo que hicieron, si bien es cierto que reunir a los funcionarios, fue generar un Google Front y una encuesta masiva para poder lograr la información que les hacía falta. Al final, el reglamento que se generó no tiene una línea teórica,
tiene muchas falencias, no establece el procedimiento y tampoco establece la regulación que los fármacos van a requerir para poder adquirirlos en este procedimiento. Y finalmente hoy tenemos todo este proceso en el Defensor del Pueblo con un tiempo de 6 meses para que ellos generen todo aquello que falta. Realmente un tiempo muy corto. Y dentro de los casos solicitados tenemos ahora 5 que son los que están solicitando este procedimiento. Entonces nos nació la inquietud de saber, bueno, ¿qué hace que una persona pida la eutanasia? Con todas las cosas que nos han dicho, es que es pobre, es que no tiene acceso a buena salud, es que ha sufrido, no hay familia, y en realidad la mayor parte de los casos que solicitan la eutanasia no tienen ninguno de esos tabús que durante todo este tiempo nos han planteado. Hemos hecho una revisión y hemos empezado a buscar dentro de la literatura médica e intentar entender qué es lo que lleva a un paciente a ese proceso. Y bueno, aquí tienen ustedes lo que hicimos una revisión en revistas, a través de los buscadores, las plataformas, y generamos un estudio analítico comparativo y aún tenemos pendiente el trabajar la línea histórica y lo que hicimos fue un corte transversal. Y de alguna manera nos fuimos dando cuenta que la definición que nos estaban dando de eutanasia depende del enfoque teórico. Depende de dónde estoy parado yo en el mundo para hacer las definiciones y los conceptos que nos han venido enseñando incluso en nuestros espacios universitarios. Y eso nos lleva como médicos, dentro de lo que yo considero una nueva era, una nueva época, a replantearnos lo que nos llega y a saber hasta qué punto lo que a mí me llega en la literatura realmente lo puedo adaptar, lo puedo considerar y es apto y útil para mi población, para mi comunidad. Por otro lado, con Paola se evidenció la presencia de los medios de comunicación, un linchamiento masivo, insultos, agresiones y situaciones bastante fuertes que ella tuvo que lidiarlas, así como el apoyo de todo un país para poder tolerar su enfermedad. Y finalmente, el cuestionarnos cuál es ese verdadero concepto, si la eutanasia no es de ahora, y ya desde el tiempo de los romanos, de la propia Grecia, venimos hablando de eutanasia, porque etimológicamente significa buena muerte. Entonces, ¿cuáles son todos esos intereses para intentar hacer ver a un procedimiento médico como un tema letal, malvado, cruel, e incluso que podría ser una terminación de vida intencional cuando hablamos de la petición de un paciente? Entonces, les propongo este concepto y que podamos de alguna manera ir definiendo mejor lo que es un procedimiento médico que tiene como objetivo responder a la autonomía del paciente y a un pedido de ser acompañado durante su muerte, porque la sintomatología que tiene, porque el dolor que tiene es tan intolerable que considera que esa es la mejor forma de terminar con su vida de una manera digna y respetable, y que estos procedimientos tienen que estar apoyados dentro de los protocolos que cada país regente, así como de la normativa y del reglamento establecido. Bueno, estos conceptos no quiero quedarme mucho en esto, pero hemos estado hablando de la eutanasia activa, de la eutanasia voluntaria, de la eutanasia pasiva, del suicidio asistido, en fin. Sin embargo, creo que hay varios factores que hemos dejado muy por fuera y al menos desde mi postura creo que más allá de la integridad, de la autonomía, tenemos que empezar a pensar en el autogobierno, pero sobre todo en la integridad del paciente. ¿Y qué significa esa integridad? Significa que el paciente se sienta realmente completo desde su fisiología, desde su parte mental y desde su espiritualidad para lograr ese objetivo final que es tener un libre desarrollo. Y les invito a que puedan verificar a qué nos referimos con los nuevos conceptos de salud, porque siempre habíamos dicho que la salud es total ausencia de enfermedad. Sin embargo, hoy con todos los cambios que estamos viviendo, salud implica convivir con la enfermedad y convivir saludablemente con la enfermedad, que me toque hipertensión, diabetes, ELA, cáncer, etc. ¿Qué argumentos van a favor de la eutanasia? Nos han hablado, mejor dicho, se oponen a la eutanasia, ¿no? El valor de la vida y ponerle a la vida como
un factor supremo. Y nosotros lo traemos muy arraigado porque desde nuestro juramento hipocrático a nosotros nos habían pedido que defendamos la vida hasta las últimas consecuencias, y muchas veces eso es lo que nos ha llevado a nosotros a generar un encarcelamiento médico, a veces a excedernos. Y la otra parte es, ¿qué pasaría, no es cierto?, con todos aquellos que son vulnerables si se genera la eutanasia? Aquellos que ya son mayores, los discapacitados, los niños con deficiencias. Y por otro lado, ¿qué es en realidad lo que necesitamos? Si lo que necesitamos son más medicamentos o lo que necesitamos es realmente más cuidados. Dentro de lo que plantea Paola Roldán, ella establece que fue maltratada. Ella tuvo toda la tecnología del mundo, tuvo todo el acceso a todos los posibles tratamientos. Sin embargo, ese maltrato fue el que a ella más la agobió. Y por otro lado, el tema de haberse quedado postrada. Definitivamente esto constituye una serie de retos futuros, ¿no? Y el que empecemos a pensar que la eutanasia es un derecho fundamental de los pacientes. Yo lo que les propongo es que, más allá de pensar que la gente va a pedir menos eutanasia porque va a tener menos cuidados o más cuidados paliativos, empecemos a definir realmente qué son los cuidados y cuáles son los cuidados que realmente necesitamos. Porque los cuidados paliativos son apenas una pequeña parte de los cuidados que deberíamos generar dentro de una estructura y dentro de los derechos que los pacientes tienen para acceder a una atención en salud integral, complementaria y como un derecho humano global y además asequible, que es lo que venimos pidiendo desde 1978 con el Alma-Ata. Entonces, los cuidados continuos son aquellos que yo voy a dar de manera activa y que van a cubrir todas las necesidades del paciente, pero también me van a permitir generar prevenciones. Luego tengo los cuidados domiciliarios, que somos los que menos tenemos y a los que menos les tomamos en cuenta. Normalmente son privados o pagamos un cuidador, una enfermera, para aquellos pacientes que tienen otros requerimientos. Y finalmente llegan los cuidados paliativos y pensamos que el paliativo es para el moribundo y si ya es tercera edad, pues estamos desahuciando a la gran mayoría de pacientes sin pensar en la calidad de vida que podrían tener con una serie de medidas preventivas. Una de las paliativistas fundadoras de la especialidad en el Ecuador establecía que no tenemos tiempo porque el paciente ya llega en últimas o la familia no tuvo contacto con un profesional. Yo les propongo que empecemos a hacer primeros auxilios paliativos. Necesitamos generar una nueva especialidad, la tanatología, y empezar a hablar de la muerte y a educarnos para la muerte. Y sobre todo empezar a generar nuevos protocolos para poder justamente saber cómo vamos a afrontar ese sufrimiento imparable, ese sufrimiento tan fuerte. Tenemos 10 países. ¿Qué tienen estos 10 países? Pues tienen un buen PIB, tienen una buena economía, tienen, a pesar de todos los inconvenientes, buenos sistemas sanitarios, tienen acceso, tienen cobertura. ¿Cuáles son la mayor parte de enfermedades que llevan a pedir una eutanasia? Generalmente el ELA, las consecuencias de los accidentes, el stroke, el EPOC. Entonces, ¿por qué estamos pensando y guiando la investigación netamente a fabricar más fármacos para el dolor, en lugar de ponernos a pensar cómo vamos a prevenir que estas situaciones se den y trabajar dentro del origen? Mucha gente ha pensado y ha dicho que porque se autorice o se legalice la eutanasia va a haber mucha más gente muriendo. Esto no es cierto y dentro de las estadísticas que hemos revisado, aún con las diferencias de años de aprobaciones, significan menos del 1% de las muertes en cada uno de estos países. Y tenemos casos como en España, que no se aprueban todos, sino que tenemos incluso 58 casos que hasta ahora no han sido aceptados. Por lo tanto, estamos hablando de estructuras y de procedimientos claros, con protocolos claros. Si quieren saber un poco más, pueden revisar el manual para la eutanasia que tiene España, donde está explicado el uso de los fármacos, en qué forma deben ser aplicados y la forma en que estos deben hacerse. Finalmente llegamos a esto, a lo que han hablado hoy cada uno de los médicos que me han antecedido, donde estamos hablando de transdiagnóstico y algo que se llama interocepción. Saber qué siente mi cuerpo y qué significa eso
a partir de mis emociones y de mi cognición y de mi aprendizaje. Y a partir de ello se van a activar las diferentes zonas cerebrales y se van a activar las diferentes conexiones neuronales y voy a entrar en un círculo vicioso. Dolor, percepción, cognición, dolor, percepción, cognición, y eso es lo que me va a llevar a ese sufrimiento insoportable. Y de allí también parte ese planteamiento de hacer un abordaje integral. Normalmente las personas que sufren este tipo de procesos se aíslan, los aislamos, les ayudamos a que empeoren, a que se encamen, cuando en realidad lo que deberíamos hacer es un plan para que en lo posible evitemos que el paciente termine postrado. Y una de las fuentes más importantes para ello es el ejercicio. En el caso del cáncer, el paciente que empieza a hacer sarcopenia y pierde el músculo es un paciente con un muy mal pronóstico. Y por último, para terminar e ir a la parte final de mi presentación, en el caso de Paola, ella al final falleció de muerte natural, no pudo llegar a su logro, a decidir su muerte, que son las ironías del destino, pero nos dejó un legado, la posibilidad de que la gente pueda decidir por una muerte digna, y le dejó a su hijo un poco el recuerdo de lo que sería ella y el acompañamiento para el resto de su vida. Y por último, este es un procedimiento más y entrenémonos también para apoyar y ayudar a morir a nuestros pacientes.